Bueno, acá Bueno. estamos con Vivi Rey. Mm. Hola Vivi, Hola Normi, ¿cómo estás? muy bien. Vos sabés que quería encontrarme con vos en este espacio porque te admiro, te aprecio, te quiero, te recomiendo. Y yo podría decir muchas cosas de vos. Sin embargo, me encantaría que te presentes como quisieras presentarte. Wow. Bueno, lo primero es, bueno, gracias por pensar en mí para este proyecto tuyo tan lindo. Em, y bueno, ¿cómo quisiera presentarme? Bueno, soy Vivi. Em, Soy una persona que trabaja con mucho amor en lo que hago, que es básicamente acompañar procesos de personas que están buscando conocerse más, vivir mejor, sufrir menos, transitar lo humano, lo complejo que es ser humano, ¿no? Mm, Y que necesitan una compañía para ese recorrido y bueno, eh, me ofrezco ahí con amor a- a estar cerca ujú, de eso de eso. que de alguna manera también, por el modo en el que yo trabajo, también acompaña mis propios procesos, mi propio andar, ¿no? Como eh, es desde ahí, ¿no? Ujú, Que yo ujú. trabajo. Eh, bueno, un Acompañás y poco. te acompañan también. Exacto, Ujú, acompaño y por ahí de una manera no tan directa, porque en el ujú, encuentro con el otro hay una direccionalidad, una intención de cuidado hacia el otro, ¿no? ujú, ujú, Pero es cuidando ese vínculo, cuidando esa relación en donde yo estoy implicada y soy parte. Las aguas de mis ríos internos se mueven también y crezco y me zambullo también, ¿no? Y me llevo movimientos para mí también. ujú. Vivi, Mm. esta sección se llama Mm. Viviendo el Enfoque. Ajá, ok. Me encantaría Mm, saber cómo mm. llegás al enfoque. Vos sos psicóloga, Yo soy pero psicóloga. supongo que en la facultad no estudiaste acerca del enfoque centrado en la persona. ¿Cómo llegás? Y después que nos compartas cómo transitas vos hoy día el enfoque. Mm, ok, ok. Bueno, Enfoques, no sé cómo lo llamas. Ahí ya después vos verás ok, también, con los también, ¿no? Que enfoques. sí. Bueno, yo me recibí en la Universidad de Buenos Aires en el año 90, pero yo suelo decir que fui bastante malcriada por la vida. En la mitad de la carrera, estaba cursando entre tercero y cuarto año, un amigo me dijo que su terapeuta necesitaba una secretaria. Y entonces empecé a trabajar como secretaria de Claudio Rudd, que era el terapeuta de este amigo. Yo tenía 23 años. Ahí para mí fue como eh, algo sí, un hito importante en mi vida porque mientras yo seguía estudiando psicoanálisis. Además, en ese momento todavía las materias, o por lo menos las que yo elegía, eran muy psicoanalíticas freudianas, porque estaba también empezando a venir Lacan en ese Mm, tiempo en la facultad. Entonces tenía todo ese fuego de la filosofía también, ¿no? De leer mucho, muy profundamente el psicoanálisis. Y paralelo a eso escuchaba, trabajaba como secretario, o sea, transcribía textos que estaban produciendo Claudio, Luis de Nicola, em, ese fuego también de talleres y de experiencias con psicodrama.
Eh, bueno, entonces tuve ese movimiento paralelo. Entonces así llegué al enfoque. Primero siendo secretaria de Claudio, luego me recibí y comencé a trabajar como psicóloga directamente en Casa Abierta, que fue esta institución que formaron Claudio con Luis y con un montón de otras personas, Mirta de Luca, em, referentes del Grandes, enfoque, claro, grandes del que, enfoque. que, que armaron esa casa preciosa donde yo fui parte también de una generación de terapeutas que creció. Yo digo también que yo aprendí el enfoque como quien crece en una casa y aprende el estilo, la cultura de una casa, ¿no? De la familia. Bueno, el enfoque yo lo fui como fui creciendo en él, porque vivía en una casa donde se vivía desde esta mirada, ¿no? Ujú. Eh, el mayor aprendizaje para mí fue en el trabajo en supervisión, que luego derivó en covisión, ¿no? Para mí, aprender la teoría atravesada por la experiencia clínica fue para mí lo más rico, te diría, ¿no? Como que pude ir, masticar la teoría, hacer la carne, ¿no? Sí, Y no es que primero vi la teoría y después fui a la práctica, claro. sino que de la práctica íbamos en los espacios de supervisión. Teníamos también Ah, espacios de reflexión de lecturas, ah. teníamos un espacio riquísimo que se llamaba de leche y miel, donde trabajábamos con experiencias más allá del trabajo en el consultorio. Entonces, bueno, fue eh, el enfoque enriquecido por muchas experiencias vividas en Casa Abierta. Y A mí después también. me hiciste una pregunta que es interesante también para contar un poco Ujú, el camino, que cómo lo nombro yo, ¿no? ujú. Por supuesto que enfoque centrado en la persona me representa cuando desde donde vos trabajás, desde el enfoque centrado en la persona, pero en Casa Abierta concebimos una manera de nombrarlo que se llama acercamiento centrado en la persona y que, si bien parece un juego de palabras, tiene que ver con una actitud frente al otro, ¿no? Mm, Tiene que ver con una actitud frente al encuentro, enriquecida por lecturas, sobre todo de la filosofía, esto también, Normi, lo sabés, ¿no? Yo estudio de manera autodidacta y también en algunas cuestiones de la facultad, filosofía, sobre todo la filosofía de Spinoza, que ujú. todavía con Claudio tenemos nuestro grupo de lectura, que tiene más de 20 años. Wow. Entonces la mirada del enfoque también está enriquecida por la filosofía de la inmanencia, por los filósofos vitalistas, que ponen en el centro o nos ayudan a poner en el centro lo vivo, la vida, ¿no? Como que persona se desborda, ¿no? De lo interpersonal para pasar a poner en el centro eh, el ser seres vivientes en medio de un universo que también está vivo y del que somos parte, del que emergemos, ¿no? Entonces eso marca algo que hace, que tiene en la consulta un correlato, ¿no? Claro. Vivi, cuando vos compartís esto, ¿hay algo que cambió en tu manera de ser y estar junto con el consultante o la consultante o Mm, la llamás paciente? ¿Cómo llamas mm, vos a la persona que se acerca a pedir ayuda? sí. Depende del contexto en el que esté. Ujú, ujú. En mi intimidad lo llamo persona. Ok. De hecho, La en casa se persona, ríen porque yo digo, claro. me voy a atender porque viene mi persona de las 6. Ok, ok. Me encanta. Y si no, bueno, en los contextos más profesionales, digo, como más nombro es consultante, Ujú, raramente digo paciente. ujú, ujú. Cliente nunca me quedó, aunque comprendo la denominación que Rogers hizo, no Claro, me queda a mí del todo cómodo decir cliente, aunque claro, vale también, ¿no? Mm. claro.
claro. Sí, Y en este ser y estar junto a la persona de las 6 de la tarde, ¿ha sí, cambiado mucho tu manera en estos últimos años mm, gracias a la filosofía de Spinoza? ah, Eh, mm, o, o sos esta persona que fluye junto al otro en eso que mm, llamaste vida, nombraste sí, mm. como Sí, algo vital que está sucediendo ahí entre ambos, ¿no? claro. Yo creo y espero, Normi, Sí. que claro que hay cambiado, ¿no? Mm. Ujú, Que, que parte del estar vivo tiene que ver con esa transformación. ujú, Además, si bien desde muy temprano mi búsqueda va por ahí, ¿no? Porque como te decía, yo empecé a trabajar, mis primeros consultantes, las primeras personas con las que trabajé, fueron ya directamente en casa abierta. Entonces, claro. hay como un movimiento transformativo que me acompaña hace mucho tiempo. Igualmente, en mi práctica, claro, eh, sí, han variado Ujú, maneras o donde tal vez pongo el foco, ujú, pero sobre todo para mí, y que es lo que hace para mí lo interesante y rico del acercamiento centrado en la persona, que mi modo de estar cambia porque no somos siempre los mismos y además porque no somos siempre los mismos frente a la persona que viene a la consulta. Lo que ocurre en los encuentros siempre es único, porque quien me visita es único, ¿no? Entonces, claro que va cambiando mi modo de estar, porque voy aprendiendo también de quien me mm, consulta, ¿no? ujú, De lo que esa persona trae y de lo que a mí me pasa. Mientras te hablo, me pasan recuerdos de sesiones bien diversas que por ahí tengo en un mismo día y en donde claro, lo que ocurre es único entonces, en cada encuentro, ¿no? claro, Mm. claro, claro. ¿Te comprende esto que digo, Normi? Sí, te estoy escuchando y yo, la pregunta iba así, la teoría había Mm, fluido en vos y vos me estás mm, diciendo, no, yo me mm. centro en la persona, es Claro. decir, estás centrado en la persona y lo que está Ujú, viviendo esa persona en ujú. ese momento y lo te está Sí, transmitiendo y vos estás vibrando claro. junto a ella, Mm, ¿no? Es ujú, bien ujú, centrado en la persona o en las personas ujú, lo que estás ujú, compartiendo. ujú. Me surge esto, no sé si es Sí. así para Mm. vos. Claro, para mí el acercamiento centrado en la persona Sí, es esto, es esto. Es poder estar, zambullirme en el universo que la persona trae y en eso que co-creamos, en lo que em, sí, vamos pudiendo juntos ahí, ¿no? Para eso también es muy importante trabajar la propia presencia, el propio claro. estar ahí, ¿no? El animarnos a darnos a conocer en la consulta, a dejarnos afectar, ¿no? Para el acercamiento centrado en la persona como, así como un foco importante, es la primera condición de la teoría de la terapia, que es el contacto, ¿no? Contacto, claro. Entonces, Rogers lo describe como la mutua afectación del campo experiencial, la Ujú, mutua afectación claro, experiencial. claro. Entonces, el contacto para nuestra mirada es muy importante, Ujú, dejarme afectar mm, porque es mutua la afectación. No solo que mi presencia afecte a quien consulta, sino que también la presencia de quien consulta me afecte. ¿Y me afecte de qué manera? Amplificando mi presencia ahí, ¿no? Esa afectación al servicio del encuentro, al servicio de mi apertura a escuchar, a entrar en ese mundo, ¿no? mm, Entonces, eh, yo tengo que poder dejarme afectar, no tomar una distancia óptima.
claro, sino la claro, distancia en donde yo pueda registrar eh, que el otro está frente a mí, que claro. hay un organismo, como dice Gendlin, ¿no? Un Sí, organismo vivo frente a otro vivo. organismo vivo ahí. Mm, Mm. Vivi, vos dijiste aceptación, no dijiste involucración mm, o me mm. involucro. No es lo Ajá. mismo. Ah, Depende, no sé, digo yo, sí, porque sí, mm, me apareció ese sí. concepto. Nos involucramos desde el acercamiento. ¿Te involucras o sos Ujú, afectada y el otro es afectado por vos? mm. Contame un poquito qué matiz le estás dando a la palabra Al involucrarme. involucrarse. Claro, Claro, porque porque quizás se pueden ser sinónimos, ¿no? O en mm, este caso ujú, no, ujú. no lo sé. Puede ser, claro, si Es involucrarme es estar, meterme en ese claro, mundo del sí, otro, referencia. sí, y estar registrando lo que a mí me pasa Sí, frente a ese mundo que el otro está trayendo y eso que estamos pudiendo ahí juntos, por supuesto que sí, claro, ujú, mm, sí, ok, por supuesto. Ahí en el encuentro, en ese presente, en ese ujú, tiempo, ¿no? ujú. Sí. Mm, ujú, Vivi, así no, tampoco te retengo un montón de mm, tiempo. Me gustaría que si podés compartir varias cosas, me gustaría que compartas, pero mm. en esto es algo teórico que te quiero preguntar. A ver, ¿Cuál bueno. sería para vos la diferencia entre acercamiento, Mm, la mirada que ustedes tienen, a sí. enfoque centrado en la persona o Sí, enfoque centrado en las personas? claro. ¿Qué Ujú. qué ¿Qué vueltita de matiz? tuerca, qué Mm, matiz le ujú. dan ¿Qué ustedes? matiz? Exacto. Sí, por supuesto. Sí, me encanta la pregunta. Y tiene que ver con lo que estamos hablando. Ah, ¿No? Por supuesto, vuelvo a decir, con todo el respeto al enfoque, ¿no? sí, Que claro, es como, sí. pero desde esta mirada, cuando decimos enfoque, ¿no? El dibujo que se arma es de alguien que está enfocando algo en otro, ¿no? Ujú, ujú. Enfoco, ¿no? Es Entonces verdad, hago foco claro. y ahí te veo nítida o ahí no Ujú, te veo tan nítida, te enfoco. ujú, Cuando decimos acercamiento, lo que queremos señalar es que nos acercamos al otro. claro. Estamos ahí junto al otro. No hay alguien que enfoca y alguien que es enfocado, sino más Ujú, bien es una actitud de cercanía, de contacto, de acercarnos a la experiencia de estar juntos en un encuentro, ¿no? Que ujú, deseamos que sea terapéutico, ¿no? Por supuesto, que sea, que, que, que sea para bien, entre comillas, claro, podemos hablar filosóficamente de que es bien, ¿no? Pero que claro, sea de utilidad para la persona, por supuesto, pero la intención es acercarnos. Y cuando me acerco, también acerco la persona que soy, claro, frente al otro. Mm. claro. Entonces es ese Me matiz. da calorcito, Vivi, a que me Ay, están acompañando con calorcito, ¿no? Están mm, ahí cerquita mm, mío mm, y mm, acogedor, claro. ¿no? Ujú, Bueno, yo mm, transité un mm, proceso con vos y fue realmente acogedor, ¿no? mm, Esa mm. cosa de que estamos caminando juntas. Claro, claro, bueno. Exactamente eso. Entonces es ese matiz que por supuesto tiene eh, soporte conceptual, ¿no? Pero en Claro, lo concreto es esto, ¿no? Ese matiz es, ponemos más el acento en el encuentro, ¿no? claro, En ir claro, hacia el encuentro. Mm, claro, claro. Vivi, mm. ¿ustedes tienen material escrito sobre eso? Tenemos material escrito, sí. Ah, ¿y lo Claudio están tiene un montón circulando? y tenemos en común y yo también tengo algunas cosas escritas, Ah, sí, y seguimos escribiendo algunas cosas también. qué Sí. interesante, porque no sé si las encuentro mucho en la web, Ah, o ah, no sé cómo lo claro. están Ah, compartiendo, o sí. tienen libros, no sé. Está bueno que después
Bueno, Si sale algo de eso, lo podamos te publicar, aviso, Huellas para el Encuentro, ¿no? te aviso, sí, por supuesto, claro, Que sería muy claro, rico para toda la sí. comunidad del enfoque. Mm, Y con respecto a sí. esto, Vivi, ¿qué nos dirías a esta comunidad del enfoque que está creciendo bastante por todos los counselors que estudiamos con la mirada del enfoque centrado en la persona? Ujú, mm, Sin embargo, que se está derivando en un montón de cosas que no sé no sé qué va a pasar con respecto a mm, eso, eh, mm. porque después vemos, no sé, distorsiones para mí de Ajá, lo que hemos mm, aprendido en algunos colegas o en mm, algunas instituciones o lo que fuese, mm, ujú, pero me gustaría que compartas qué te gustaría transmitir mm, a la comunidad del ajá, enfoque mm, que a mí me encantaría que mm. se llamara acercamiento todo porque me encantó esa Mm, terminología, ya me lo sí, había compartido mm, Claudio. mm, ajá, ¿Qué te gustaría mm, agregar para ir cerrando, mm. Como, compartir? Algo mm, personal también de tu ah, mm, experiencia, de lo que mm, vos quieras compartir junto ujú, sí. a mí y a todos los que te van a escuchar, que espero que sean un Qué montón. nervios, si pienso en eso me da nervios. Entonces, no, estamos vos y yo nada más. Em, bueno, algo como para compartir Sí, a las personas que trabajan desde el enfoque, desde el acercamiento, desde la inspiración de Carl Rogers, ¿no? Y de toda su gente, porque para mí también es una inspiración, ¿no? Una claro. buena teoría es una buena inspiración, ¿no? Más que un cuadrado en donde tenemos que meter la experiencia. Para mí una buena teoría, que son muy importantes las teorías, conocer la teoría, Sí, estudiar, ¿no? Algo que diría es, estudiemos, sigamos estudiemos. estudiando, sigamos produciendo, sigamos apasionándonos por el fenómeno del encuentro. Hay mucho para decir, ¿no? Esto diría no tenerle miedo a la teoría, porque nuestro enfoque es muy rico y trae muchos matices a la relación para ser explorados. Esto por un lado. También digo que tenemos una especie de tesoro porque hoy hay muchas corrientes de la psicología que no siempre hablaron del encuentro, de la cocreación y de lo interrelacional, y hoy están incluyendo muy intensamente en sus prácticas y en sus conceptualizaciones teóricas conceptos y prácticas que desde el enfoque tenemos desde el origen. Mirá vos. Porque, porque lo interrelacional está en nuestro origen. Claro, claro. Nació así el enfoque, ¿no? De la confianza plena en el ser humano, ¿no? Que hoy se daría para grandes conversaciones, esa Ujú, confianza mirando, ¿no? Pero bueno, conversaciones que sí, tenemos que tener, ¿no? sí, Em, pero como este resurgimiento o este foco que desde otras líneas, inclusive no humanistas, están poniendo en el fenómeno humano del encuentro, nosotros lo tenemos en nuestro origen y eso es muy valioso. Entonces, seguir creciendo por ahí, ¿no? Animándose también, porque Rogers mismo decía, no nos tenemos que no nos nombremos como rogerianos, claro, porque claro, Roger soy yo, ¿no? claro, Eso es claro, una invitación a claro. animarnos desde esta coherencia interna que nos da el enfoque, también a hacer nuestras propias búsquedas, nuestras propias investigaciones, Mm, tejernos con otros, conversar con otras prácticas, con otras teorías, ¿no? Esto a mí me parece que enriquece más que disminuir. claro. Siempre también, ¿no? Con esto coherente de, bueno, observar si la inspiración realmente sigue siendo la mirada del enfoque o del acercamiento, o va tomando en algunas personas, va tomando otros Claro, caminos, ¿no? otros También. caminos, tal cual. Pero esa base que es, bueno,
no me quiero poner teórica, ¿no? Pero la base en la confianza, en que cuando un encuentro se da en un determinado contexto relacional, los organismos tienden a buscar lo que es bueno para la vida. Con esa base, ¿no? Eh, Mm, ¿No? Ahí flor tenemos, de base. tenemos un tesoro ahí que Sí. es desde el origen, ¿no? Y que nuestra teoría es coherente, ni hablar con la mirada del poder también, que también desde el origen, Rogers y su gente ha puesto el acento en las relaciones de poder, ¿no? Y en la relación de poder dentro del espacio terapéutico. Entonces, también ahí tenemos otro tesoro a explorar y a convidar, a mostrarle al mundo ese tesoro también, ¿no? Tan necesario hoy, además, ¿no? Entonces, esto diría, ¿no? Eh, anímense a mirar profundamente nuestras inspiraciones, a quienes nos inspiraron, porque tenemos mucho recorrido rico para lo que el mundo necesita hoy. Como muchas otras teorías, claro que sí, pero bueno, la nuestra es muy rica, es un tesoro para mí. Mm, mm. Sé que tenemos que cerrar esta entrevista. Me Ay, llevo sensaciones placenteras, me mm, llevo palabras, tesoro, inspiración, mm, tejido, ¿no? sí, El tejer, dijiste, tejer sí, junto a otros, sí, mm, eh, mm, mm, acercamiento, me llevo un montón de conceptos que para mí han sido un regalo. mm, mm, Muchísimas gracias, mm, Vivi Rey. mm. Ay, Viviana te muchas. tenés ahí escrita. Viviana Viviana. Rey. No quería nombrarte así tan formal. Igual soy Vivi Rey, Sos también. Vivi Rey. Vos sos Sí, yo Vivi soy Vivi. Rey para todo el mundo y Claro. desde hace 30 y Sí. ¿cuántos años, Vivi? Y me Treinta recibí y en el cinco, 90. 36 años. Sí, Increíble, sí, sí, increíble. sí. Mm. Gracias, gracias, gracias. A ¿Algo más vos, que quieras Normi, no, agregar? agradecerte Ok, porque siempre es una oportunidad para repensarme, para también convidar un poco de lo que yo tengo, ¿no? Y bueno, con vos también, que te quiero, lo sabés, y bueno, totalmente. agradecida también. Y si estas palabras pueden ser útil a alguien, bueno, ojalá que sí. Van Esa es con otra de las con palabras mucho que me amor. llevo. Convidar, ¿no? Me Mm, encantó. Vos mm, nos convidás, ¿no? mm, Nos mm, convidaste tu mm, ser, mm, cómo vivís el enfoque, o el acercamiento, mm, cómo transitaste tu vida y nos convidaste en esta mm, media horita mm, con todo mm, lo que vos sos y transmitís. mm, Vivi, gracias. mm. Gracias a vos de vuelta. Bueno, abrazo enorme. Dejo Mm, de grabar. sí. Ah, yo tengo que poner OK. Ahí está. Muy Mm. bien.